invitado esta noche está tan polarizada como el país. El gobierno lo acusa de ser parte de la trilogía del mal, fue imputado por tráfico de influencias, inhabilitado por la Contraloría por desvío de recursos sin que mediara un juicio. La otra cara es que obtuvo reconocimientos internacionales por su desempeño como alcalde del municipio de Chacao entre 2000 y 2008. Ganó el premio de la Transparencia Internacional en 2 oportunidades como la municipalidad más transparente y eficiente de Venezuela y fue nombrado tercer mejor alcalde del mundo. En medio de estas opiniones tan disímiles, ¿en dónde se ubica mi invitado esta noche? Sin embargo, le decimos al Tribunal Supremo de Justicia que nosotros, amarrados a la Constitución, al artículo 42, al artículo 65, le estamos diciendo a Venezuela que es el pueblo y solo el pueblo el que habilita e inhabilita, solamente el pueblo. Y alguien me preguntaba esta mañana, ¿por qué estás presentando un plan de gobierno? Y la respuesta es, porque aquí estoy de la mano con Antonio Ledesma. A los jóvenes, a todos los que nos acompañaron, querido Enrique, la alianza se viene completa a apoyarte y a ganar el próximo 7. Y a ganar con entusiasmo. La trilogía del mal, la trilogía fascista de los parásitos del mal, ¿ustedes saben quiénes son? Está el exalcalde de Chacao que tiene la celda ya pulidita, es cuestión de tiempo. Ese fascista le ha hecho mucho daño a este país y va a haber justicia más temprano que tarde. Leopoldo, quiero comenzar primero por entender un poco tu vocación política. Este es un programa que trata de muchos temas, pero sí me gusta conocer un poco de los invitados. Tu familia es una familia que tiene una tradición emprendedora. Me pregunto por qué tú tuviste la vocación política cuando quizás pudiste haber seguido el ejemplo de ellos, quizás una vida un poco más tranquila y sin los sinsabores de la política. Yo vengo de una familia que ha luchado por Venezuela toda la vida. Mi bisabuelo estuvo en el exilio, estuvo preso, fue un luchador de la mano del Mocho Hernández, luego enfrentó la dictadura de Juan Vicente Gómez, estuvo preso, mi abuelo se tuvo que ir al exilio con mi bisabuela Rafaela, por eso mi hija se llama Manuela Rafaela, por mi bisabuela. Por el lado de mi abuelo materno y de su familia, de ese lado también viene una vocación de lo público. Y yo crecí en una familia en donde siempre hablábamos de Venezuela, del país, de lo que estaba pasando, de lo que había pasado, de la familia, de la vocación de poder transformar a nuestro país. Y te confieso, yo nunca pensé en hacer algo distinto que dedicarme a lo público. Que dedicarme a lo público en entendido del servicio público. Cuando yo era pequeño no pensaba en ser alcalde porque eso no era una posibilidad. Yo no había la posibilidad de elegir directamente los alcaldes. Cuando se abrió esa posibilidad me postulé sin ninguna posibilidad. Al principio pensaban algunos, logramos ganar y allí comencé una carrera en lo público. Ahí vamos a comenzar desde ese principio o cuando inició su militancia política, que fue primero Justicia, primero fue la asociación civil, primero Justicia y luego el partido como tal. Fíjese que hay distintos señalamientos como cómo surgió ese partido y aquí tengo la oportunidad de preguntarle a usted sobre esas denuncias. ¿Ese partido surge con financiamiento de PDVSA? Mire, ese es un caso que el gobierno lo ha querido utilizar para manchar mi carrera. Yo fui alcalde 8 años y no consiguieron absolutamente nada en contra de lo que fue mi gestión, una gestión totalmente transparente. El caso que tiene que ver con la donación de Petróleos de Venezuela a la Asociación Civil Primero Justicia, que se da en el año 95, fue en el marco de donaciones que se hicieron como a 30, 40 organizaciones no gubernamentales para apoyar el desarrollo en el oriente del país. Este fue un proyecto dedicado a la resolución alternativa de conflictos, jueces de paz, que fue cofinanciado por el Banco Mundial y fue completamente desarrollado como se había planteado. No hubo falta ni siquiera de un bolívar. Esto es un proyecto que ha sido escrutado 1000 veces porque el gobierno ha querido mancharme con este proyecto, como te digo, de hace casi 15 años.
Con este mismo proyecto nosotros fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando a mí me inhabilitan. El caso lo sometimos al escrutinio no solamente nacional, sino internacional, y se demostró que allí no había ningún tipo de irregularidad. Este es un caso absolutamente político que tiene que ver con mi inhabilitación en el año 2008, que yo iba a ganar la alcaldía metropolitana de Caracas. ¿Usted cree que esa inhabilitación inhabilitó el futuro político de Leopoldo López? ¿Cree que con relación a otros líderes de su generación, dirigentes, como el caso de Enrique Capriles, esta inhabilitación le restó quizás la posibilidad de recorrer el camino que sí pudo recorrer Enrique Capriles? ¿Ganó o perdió la carrera de Leopoldo López? La política, como la vida, Shirley, te ponen en coyuntura. Yo, por supuesto, quería ser alcalde, repetí como alcalde, salí de mi gestión en Chacao con más del 95% de apoyo popular, tenía 70% de apoyo popular para ser el alcalde metropolitano, tenía una idea, un sueño para Caracas, teníamos una propuesta en materia de seguridad, de vialidad, de espacios públicos, de orden de la ciudad, de armonización de lo que eran las gestiones municipales con la alcaldía metropolitana. Y bueno, la circunstancia me puso en un camino distinto. Viéndolo en retrospectiva, es un camino que a mí me ha dado muchas lecciones también, porque me ha obligado a atravesar un desierto político, un desierto que me obligó a reinventarme políticamente a partir del año 2008. ¿Usted se ha sentido quizás frustrado desde el punto de vista político por esa inhabilitación, que sin duda alguna pues sí le cortó el camino de llegar a lo que era la alcaldía mayor, y quién sabe si no, como usted se postuló a precandidato presidencial, haber sido el que realmente estuviese en la contienda junto con el presidente Chávez y bueno, ya posteriormente pues Nicolás Maduro? Ciertamente cambió, pues obviamente la inhabilitación a mí me afectó en ese momento en lo que era una trayectoria. Yo iba a ser alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, estoy seguro que hubiésemos tenido allí una extraordinaria gestión, y lo digo en plural porque a mí me acompaña y me acompañaba en ese momento un extraordinario equipo de servidores públicos que logramos la transformación del municipio de Chacao, y lo mismo lo hubiésemos hecho a nivel de Caracas. Pero uno no escoge, Shirley, lo que sucede en la vida. Lo que sucede, uno tiene que enfrentarlo y asumirlo. Yo tengo una vocación de servicio público, yo tengo una vocación de transformar a mi país, de contribuir con la construcción de la mejor Venezuela, y la inhabilitación no me detuvo en esa visión, en esa entrega, en esa pasión, una pasión por Venezuela, y me dediqué desde ese momento a recorrer un camino quizás más lento, pero que me ha dado muchas lecciones, el camino de recorrer y conocer muy bien a mi país, de conocer pueblo a pueblo, de conocer todos los caminos, las carreteras, la gente, la cultura, los acentos, los problemas, las carencias, los sueños de los venezolanos. Yo llevo desde el año 2008 ya 6 años recorriendo el país, 5 años recorriendo el país, recorriendo sin parar. Vengo hoy del estado Táchira, el estado Mérida, llego directo, y eso para mí ha sido una lección también de articular ese sueño de manera colectiva, porque no es solo mi sueño. Hoy tenemos voluntad popular como resultado de este gran esfuerzo, un partido que viene creciendo y se viene forjando desde la dificultad. Por cierto, quiero hablar, pero sí también quiero hablar de su paso por los otros partidos. El caso de Primero Justicia, usted estuvo allí, luego pues salió, después también participó en el proyecto político Un Nuevo Tiempo, bajo las redes populares, era que se llamaba en un principio, porque además recuerdo cuando hice la cobertura de varias actividades que ustedes tenían. Pero también luego salió también de esa toda. Mira, eso sí es un tema que siempre me lo han puesto como algo negativo, de que tuve en distintas organizaciones políticas. Ciertamente yo fundé Primero Justicia con Julio Borges desde los principios de los años 90, y participé también en una propuesta que se hizo desde Un Nuevo Tiempo, partidos con los que tengo hoy una extraordinaria relación. Pero yo tenía, al igual que otras personas que me acompañan, una visión distinta de lo que debería ser una organización política, con 2 aspectos fundamentales. El primero de ellos, hacer política desde lo social, y tocabas de mencionar la herramienta fundamental que nosotros siempre propusimos a lo largo de este tránsito por otras organizaciones, que son las redes populares, que es una organización de base que trabajara con las comunidades, que trabajara directamente en y con los problemas de la gente para canalizar soluciones. Y el otro tema para mí fundamental es la democratización de los partidos caras adentro. Nosotros somos la primera organización
organización política que ha hecho una convocatoria abierta para que todo el mundo pueda no solamente votar, sino que también puedan ser electos dentro de nuestra organización. Y esa siempre fue una visión que yo he tenido de cómo debe ser una organización política, practicante de la democracia, con vocación social. Nosotros de hecho hablamos de que para ser un líder político primero hay que ser un líder social. Hoy nosotros somos todos parte de una alianza unitaria, pero ciertamente las distintas organizaciones son distintas en la forma como plantean la política, cómo se eligen sus autoridades y también, por supuesto, de la visión de país. ¿Cómo considera usted que ha manejado la oposición, la Mesa de la Unidad y específicamente Enrique Capriles a la oposición después del 14 de abril? El 14 de abril, el 15, esos días, yo creo que hemos debido haber tomado una posición de mayor presencia en las calles, de mayor presencia, siempre con la no violencia, siempre con la propuesta de tener presencia pacífica, pero presencia al fin. Yo soy un creyente de que en la situación de crisis difícil en la que nosotros estamos, de un gobierno totalmente irresponsable, que no atiende a la Constitución, que no atiende a las instituciones como deberían de ser, requiere un contrapeso que solo se puede construir con el voto y con la calle. Yo no creo que solamente podemos votar como única alternativa. Yo creo también en la protesta, en la calle, en el hecho colectivo de hacerle un contrapeso, sí, de forma pacífica, que por demás, Shirley, es importante decirlo, está en la Constitución. El gobierno trata de quitarnos ese derecho, trata de criminalizar ese derecho. El gobierno ha planteado una tesis muy peligrosa, ha planteado que salir a la calle y convocar la calle es una tentación a la violencia, es incitar a la violencia. Eso es falso, porque quien tiene el monopolio de la fuerza pública, quien tiene el monopolio de la justicia, es el gobierno, es el Estado. Entonces, si sucede cualquier situación violenta, es responsabilidad del Estado. Nosotros no podemos caer en el chantaje de que el gobierno nos diga, si ustedes llaman a la calle, ustedes son violentos, porque estaríamos entregando uno de los derechos más importantes. Cuidado, y si no es el más importante que nosotros tenemos en una circunstancia como la que estamos viendo en Venezuela, que es el derecho a la protesta, el derecho a manifestar nuestro desacuerdo, el derecho a manifestar que no comulgamos con la conducción que se está llevando el país. Fíjese, hablemos de un tema de actualidad que tiene que ver precisamente con lo que usted pues comenta. Con relación a, fíjese que usted lo identifican ahorita como parte de la trilogía del mal. De hecho, esta semana apareció usted en unos afiches, usted junto con María Corina Machado y Enrique Capriles como los responsables de quizás los males y la coyuntura económica que tenemos. Por ejemplo, el desabastecimiento, lo ponían como uno de los autores. Me pregunto, ¿tiene usted alguna responsabilidad o tiene la oposición alguna responsabilidad en la coyuntura económica del país? ¿Cómo se defendería usted de esos argumentos? Bueno, lo primero que yo creo que la gente no es tonta, ¿no? La gente sabe cuál es la responsabilidad de quién. Primero hay que señalar que esa es una práctica fascista, es una práctica similar a lo que ocurrió en Alemania en los años 30, casi que calcada. Han salido en estos días comparaciones de esos afiches con afiches que se ponían en la Alemania de los años 30, son muy parecidos. Por otra parte, la responsabilidad del manejo de la economía es del gobierno, es del Estado, es de Nicolás Maduro. El problema del desabastecimiento tiene que ver con la política de haberle caído a palos a la producción nacional durante todos estos años, con las expropiaciones, con los controles, con poner siempre en la acera de enfrente a la producción nacional, al sector privado, al sector productivo, que es lo que hizo Nicolás Maduro hoy nuevamente, tratar de echarle la culpa a quienes deben de ser los principales aliados para salir de esta crisis económica, que son los venezolanos que producen, que son los venezolanos que tienen la capacidad, el talento, la dedicación, el esfuerzo y las ganas de producir para que los venezolanos podamos consumir lo que hoy no conseguimos. El gobierno, en lugar de convocar a todos los que puedan ayudar a salir de esta crisis, más bien está buscando señalar unos culpables, que no somos, que no tenemos ninguna responsabilidad, para continuar profundizando la crisis. Y aquí hay algo que es importante, Shirley, disculpa, que tenemos que también entender. El PSUV maneja todo, el PSUV maneja todos los poderes públicos, la Fiscalía, la Defensoría, los tribunales, la Contraloría, el Gobierno Nacional, todos los ministerios, 21 gobernaciones, más de 200 alcaldías, el CNE, PDVSA. O sea, el problema está concentrado en el manejo que hace el PSUV del Estado venezolano y además son ellos los principales responsables de la corrupción que, en palabras del propio Nicolás Maduro, se está comiendo la nación. A usted se le acusa de tener un proyecto de destrucción nacional. ¿Cuál es el proyecto de Leopoldo López, el proyecto político?
Bueno, nosotros tenemos nuestro proyecto político, lo hemos llamado La Mejor Venezuela. Nuestra vocación, toda esta lucha que estamos haciendo, toda la dedicación que tenemos para salir de este desastre que hoy tenemos en Venezuela, tiene que ver con nuestro sueño, que es la mejor Venezuela. Una Venezuela de paz, de bienestar, de progreso, que podríamos hablar de cada uno de esos temas. Podríamos hablar de cómo nosotros estamos convencidos que podemos consolidar una Venezuela segura, cómo lograr que la economía salga a flote y podamos tener una economía fuerte. Yo vengo de la frontera. Hoy nosotros somos el país pobre de la frontera. Hace 15, 20 años éramos el país rico de la frontera. Hoy nuestra moneda devaluada, nuestra economía por el piso, la inseguridad por el piso, que era el cuento hace 15, 20 años al revés, que era la realidad de Colombia hace 15, 20 años. ¿Culpa de quién es eso? Es culpa del gobierno. Usted hace unos días estuvo en Apure, en Guasbalito, y sucedió algo que quizás conmocionó a la opinión pública, tanto de la oposición como del gobierno. Usted derribó una estatua de Fidel Castro. Yo me preguntaba si una persona comulga con el proyecto bolivariano y quizás también comulga con Cuba, ¿cómo se vería esa persona en un proyecto político liderado por usted? Mira, para precisar, eso fue el pueblo, fue la gente del Amparo que tumbó no solamente la estatua de Fidel Castro, sino la de Marulanda también, en donde participó incluso el artista que puso esas estatuas allí. Y yo te diría algo, yo creo que esos no son símbolos que nosotros podemos permitir pasivamente que estén en las plazas públicas, ni que estén en las instalaciones militares. Yo creo que aquí tenemos que tener una profunda reflexión sobre la soberanía. El hecho de que hayamos visto y todavía se vean banderas cubanas ondeando en las instalaciones militares venezolanas, eso es algo sumamente grave. El hecho de que existan testimonios, hechos concretos de la relación que tiene la Fuerza Armada venezolana o algunos sectores de la Fuerza Armada venezolana con grupos irregulares en la frontera con Colombia es sumamente grave. El hecho de que nosotros tengamos como ejemplo, que tengamos como norte, como búsqueda a Cuba es sumamente grave. Yo te diría, nosotros tenemos que marcar diferencias, y yo sí, te lo digo claramente, nosotros marcamos en nuestro proyecto político una clara diferencia con lo que ha significado Cuba para los cubanos. Ayer me decía una señora en Palmira, en el estado Táchira, me decía, mira Leopoldo, tengo aquí 7 horas en esta cola para comprar harina pan. Esto es Cuba y yo no quiero vivir en Cuba, yo quiero vivir en una Venezuela en donde podamos conseguir lo que buscamos, podamos tener el dinero para pagar lo que necesitamos y podamos estar tranquilos en las calles. Yo comulgo con esa visión de esa señora, que es lo que recojo en toda Venezuela. Fíjese, precisamente hoy Enrique Capriles tuvo una audiencia con el Papa Francisco y él pedía entendimiento y diálogo. Yo me pregunto, ¿hay voluntad de diálogo de parte de la oposición, de parte de Leopoldo López, de sentarse con un presidente al cual ustedes no reconocen? Nosotros hemos tenido la vocación de diálogo en todo momento. Ahora, el diálogo en este momento fundamentalmente es con los que quieran sacar al país de este desastre. El principal promotor de la confrontación del odio, porque es odio, incitación a la violencia, al odio, es Nicolás Maduro. Lo volvió a hacer el día de hoy en cadena nacional. Es decir, el que hoy está planteando profundizar la división del país es Nicolás Maduro. Y yo te digo algo con el corazón en la mano, Shirley, yo no tengo ninguna duda que para nosotros sacar el país adelante, para poder reconciliar al pueblo venezolano, tenemos que salir del gobierno de Nicolás Maduro. No hay manera que el gobierno de Nicolás Maduro sea un factor de entendimiento. Yo estoy absolutamente convencido que para lograr la conciliación... En el marco constitucional, eso es importante decir. Claro, y lo podemos hablar. La otra pregunta es que, fíjese, independientemente de la disputa que hay quién ganó o no, son 200.000 votos que pudo haber también tenido el presidente Nicolás Maduro. Yo me pregunto, ¿qué pasa con esa otra parte del país? Usted dice, bueno, hay que salir del presidente Nicolás Maduro desde el punto de vista constitucional, según los mecanismos constitucionales electorales, pero la pregunta es, ¿qué pasa con ese otro país que sí votó por eso? Son 200.000 votos, hay otra mitad que hay que reconocer. La carga de la duda la tiene el propio Nicolás Maduro, el TCJ y el CNE cuando no hicieron las auditorías. Si hubiesen hecho las auditorías de revisar los cuadernos, de verificar que no votaron los muertos o que no votaron los venezolanos que están en el exterior, obviamente no tendríamos duda. Yo no tengo duda que Nicolás Maduro se robó las elecciones en complicidad con el CNE y con el TCJ. Ahora, eso es lo que nos ubica a nosotros en el aquí y en el ahora, es una posición política, constitucional y moral de asumir la salida de este desastre, un gobierno antidemocrático, corrupto e ineficiente, por las vías constitucionales, claro que sí, pero la Constitución ofrece vías constitucionales, la Constitución ofrece vías, no una, varias, que nos permitirían a nosotros, con lo más importante, que es con la mayoría de los venezolanos, salir de lo que hoy, para mí, es el rostro, la personificación del desastre, de un país cayéndose a pedazos, que es Nicolás Maduro. Hubo un discurso donde
se dijo que habían 3 celdas, que una de ellas pudiese ser para usted. ¿Cómo maneja la familia de Leopoldo López, cómo maneja Leopoldo López la posibilidad de que usted no vea todos los días a su familia, que usted realmente lo pongan preso? ¿Cómo lo manejan? No, sin duda, claro que lo hemos pensado. Y yo, gracias a Dios, cuento con una familia, con mi esposa Lilian, con mi madre, con mi padre, con mis hermanas, que han sido mi principal punto de apoyo. Me apoyan en este momento, me han apoyado siempre, y sobre todo, Shirley, porque tanto ellos como yo sabemos que yo no tengo rabo de paja, y yo he asumido las posiciones que he asumido porque son convicciones muy profundas de lo que nosotros tenemos que hacer hoy en Venezuela, y a nosotros que estamos, bueno, circunstancialmente en una posición de vanguardia en el liderazgo, nos corresponde ser intérpretes de un país que quiere cambio, de la mayoría de un país que quiere encauzar un cambio. Nosotros no podemos estar al margen de ese sentimiento, ni podemos estar detrás del pueblo que está buscando un cambio. Estamos obligados a estar en la vanguardia, a la cabeza de ese cambio. Y yo, bueno, aprovecho esta oportunidad que me das para darle las gracias a mi familia, a mi esposa, a mis padres, a todos los que me han acompañado, y por supuesto a los amigos y a todas las personas que nos han acompañado en este momento. ¿Todos los días? Sí, te lo digo que sí, porque esa amenaza de que vaya preso es una amenaza real, una amenaza que la ha dicho Nicolás Maduro en cadena nacional 18 veces las últimas 6 semanas. Es una amenaza real, no está viniendo de cualquier persona, no es una amenaza anónima, es del presidente de la República, cobarde, por cierto, muy cobarde, porque primero él no es ni juez para estar haciendo ese tipo de anuncios, ni tampoco tiene elementos para meterme preso. Ahora, es una amenaza, y gracias a Dios, como te dije, esto lo he venido conversando, pero la mayor fortaleza está en mi familia y en el pueblo venezolano, que estamos convencidos que necesitamos un cambio.